¿Qué tal, estimados estudiantes? Qué gusto de saludarles, compañeros del octavo semestre del curso de Semiología del Discurso Persuasivo. Vamos a compartir esta temática de manera sincrónica con el tema de hablar en público, el arte retórico de construir un discurso que convence, conmueve y que permanece. Con con el objetivo de que ustedes vayan analizando cómo poder construir su presentación que vamos a tener el próximo 29 de agosto para su primer examen parcial. Bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar sobre los fundamentos, la palabra como poder retórico, el orador como signo, la voz, el cuerpo y la presencia como sistemas semióticos, las estrategias que podemos utilizar y el control escénico que debemos reforzar. Al finalizar, espero yo que cada uno de ustedes pueda ya tener la oportunidad de formalmente elaborar su discurso como un acto semiótico, un sistema de signos que podemos organizar con el objetivo de construirlo, disertarlo, usando todos los elementos vocales y corporales orientado a persuadir a los compañeros que van a escucharlos. Bueno, entonces, seguimos y en el fundamento 1 encontramos un poquito acerca de la palabra. ¿Qué es la palabra? Que es la herramienta persuasiva más vieja, dice, que a lo largo de los miles de años el hombre o el ser humano ha utilizado esta herramienta que tenemos los seres humanos para convencer, para defender, para convertir, incluso dice para hipnotizar. Yo diría que en lugar de hipnotizar podríamos utilizar quizás al final poder cambiar esas ideas que alguien tiene por ideas nuevas de producto de la herramienta persuasiva que nosotros utilicemos, ¿verdad? Y hoy en día podemos observar cómo este, digamos, este trabajo de ganarse la vida con la palabra, pues es cada vez más popular en estos últimos años, ¿verdad? De esa cuenta es que hoy podemos ver en las diferentes plataformas a los influencers. ¿Qué es un influencer? Pues un influencer es alguien que a través de la palabra trata de convencer, de defender, de convertir ideas y en nuevos pensamientos y en nuevas ideas partiendo de un tema, ¿verdad? Y entonces, eh, ahí hay 4 características que ya las comentaba: convencer, defender, convertir y al final cambiar paradigmas a través de ese mensaje, ¿verdad? El discurso es un signo, su significante es la voz y el cuerpo del orador, su significado. Y esa transformación que produce en quien escuche, en quien escucha. Eso es importante. A eso le apostamos en esta temática que estamos compartiendo con ustedes. ¿Qué más, qué más, qué más tenemos? El fundamento 2 se basa en el triángulo retórico aristotélico. Triángulo retórico aristotélico. Y pues el triángulo retórico aristotélico no es más que esto que contiene estos 3 elementos: el ethos, el, el pathos y el logos.
triángulo, vamos a ver, triángulo aristotélico. Es el modelo de comunicación que muestra cómo convencer a la gente. Imagínense, Aristóteles pensó en eso. Todo mensaje persuasivo, desde un discurso político hasta un spot publicitario, se construye con estos tres elementos. El ethos, que es la credibilidad que nosotros nos formamos como personas, como personajes profesionales, que inspira, que habla con coherencia, autoridad y carácter percibido por quienes nos escuchan. Ese es el ethos, la credibilidad. Y el pathos, pues es la emoción que le inyectamos al oyente, la carga emocional, la carga afectiva que le colocamos al mensaje, que hace sentir, tener, esperar o desear que el público pueda percibir lo que nosotros les estamos contando, les estamos exponiendo o les estamos tratando de decir. Y por último está el logos, que es ese argumento objetivo, la razón que tenemos por la cual nosotros estamos exponiendo un tema, defendiendo una tesis, exponiendo nuestras ideas con claridad y coherencia y objetividad para darnos credibilidad, y con un poquito de carga emocional pues logramos convencer, ¿verdad? Ese es el triángulo, así está formado este triángulo retórico aristotélico. Imagínense desde cuándo este señor ya pensaba en persuadir a las masas. El fundamento 3, que dice que el discurso puede cambiar el sentir de un pueblo. Este tiene en cuatro ambientes se pueden manejar. Y es que a lo largo de toda esta historia hay personas que han logrado cambiar el sentido de sus ideas y ponérselas en la mente a un conglomerado de personas, a un pueblo, a un país, y de esos ejemplos hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito histórico, los movimientos sociales y políticos, que de eso ustedes ya habrán conocido, ¿verdad? Muy cerca de aquí, Cuba, quizás Venezuela, Chile, Colombia, Nicaragua más cerca, y un ejemplo mucho más cerca, El Salvador, con este nuevo pensamiento del presidente que ahora tienen. En fin, hay muchos ejemplos en el ámbito histórico. En el ámbito laboral, pues igual ustedes pueden encontrar personas con liderazgos positivos, ¿verdad? Pueden encontrar quienes son buenos para vender en el ámbito laboral, que les ponen una piedra y la venden, ¿verdad? Son específicamente muy especiales para este tipo de acciones en el ámbito laboral. En el ámbito académico, pues todos aquellos argumentos en la parte oral que articula la investigación y la docencia. Hay quienes se dedican a la investigación y, de acuerdo al expertise que tienen en cada una de esas ciencias, disciplinas de las ciencias, pues se dirigen a sus estudiantes, a los públicos, a los que llevan sus digamos sus argumentos académicos, pues defendiéndolos, ¿verdad? ¿Cómo? Porque son expertos en cada uno de esos temas de los cuales tratan. Y en el ámbito digital, pues ya ustedes podrán ver en las diferentes plataformas que hoy, pues no es necesario que alguien esté presente en un salón, en una salón de conferencias, porque las conferencias, los podcasts y los videos
se han vuelto masivos a través del ámbito digital, ¿verdad? Hoy puede estar, anclado una conferencia en un sitio web que podrá tener en un mes visitas de miles, millones de personas, ¿verdad? Dependiendo de qué se trate. Pero así es la situación hoy en día en el ámbito digital, que antes no existía, pero que hoy, debido a ese boom que existe, pues ya se ha trasladado también a esta, a este campo digital o este ámbito digital que muchos lo saben manejar. En el fundamento 4 está el discurso de lo que estábamos hablando ahorita, el discurso persuasivo en la era hiperconectada, porque pues todo mundo tiene acceso al internet, todo mundo tiene acceso a un teléfono, no necesariamente desde una computadora, desde una pantalla, en la mano, desde nuestro teléfono tenemos acceso a esa hiperconectividad, en donde pues podemos accesar a diferentes conferencias en diferentes ámbitos. Entonces, estamos conectados hoy más que nunca. El discurso oral ya no ocurre solo frente a un público físico. Hoy se multiplica en miles, millones de pantallas y con ello también el poder de persuasión que tiene. Y ahí hay una pregunta para el análisis de cada uno de ustedes. ¿Cómo cambia el código persuasivo cuando el receptor ya no comparte el espacio físico del emisor? ¿Será lo mismo? ¿Tendrá el mismo impacto? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, y ¿qué más tenemos? Tenemos al orador como signo. Construye tu etos y encuentra tu propia voz. ¿Qué dijimos que era etos? Vamos a regresar. El etos es la credibilidad. Y entonces construimos nuestra credibilidad, luego educamos nuestra voz y todo el resto pues es historia, ¿verdad? Cada orador tiene sus peculiaridades. Yo les diría estilo, no necesariamente tenemos que tener una voz poderosa, no, simple y sencillamente es educar nuestro lenguaje, educar nuestra voz, entrenarla. Pero no la vamos a entrenar para decir mentiras o decir falacias o decir cosas que no existen. Vamos a entrenarla para construir nuestra credibilidad. Y entonces vamos con esa parte, con esas tres características que dice autenticidad. Seamos nosotros mismos. No tenemos que imitar a nadie. Busquemos la coherencia entre lo que decimos y lo que nuestro cuerpo también expresa. Eso es importante, ¿verdad? Coherencia entre discurso verbal y no verbal. De eso ya tuvimos una experiencia, ya ustedes conocen el tema. Y por último, un sello reconocible en cada intervención. Es esa parte que nosotros como profesionales debemos de ponerle a cada intervención que hacemos. No necesariamente porque nuestra voz es poderosa ni porque tenemos, digamos, armamos los mejores discursos. No, simple y sencillamente porque el ethos o la credibilidad nos da esa oportunidad de dejar ese sello en cada una de las personas que nos pueden escuchar. Interesante, ¿no? Por último, no por último, si seguimos con el orador como signo, la parte 2 es que para eso, para lograr de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, es que tenemos que ser nosotros nuestros propios entrenadores. Un gran orador, dice, implica saber autodirigirse, ser autodidacta, ser capaz de actuar como su propio entrenador durante y después de cada vez que hagamos un ejercicio de comunicación en función de una conferencia, de una reunión con amigos, de una reunión con compañeros de trabajo, ¿verdad? Y luego entonces, ¿cómo lo logramos? Con estos tres elementos. La observación, analiza, grábate y analiza qué es, cómo te escuchas, para luego corregir, identificar.
identificar ese aspecto que debemos de mejorar. Y por último, el refuerzo. Repite lo que funciona, o sea, si ya analizaste, ya corregiste, pues entonces vuelve a desarrollar esa habilidad, y con la práctica harás que eso se vuelva como automático, ¿verdad? Ya no necesitarás, bueno, de vez en cuando uno necesita siempre hacer un backup o una revisión de lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, qué elementos estamos utilizando, y entonces ese refuerzo nos ayuda a mejorar cada vez más. Y por último, no sigo yo con esa palabra por último. El orador como signo en la parte 3 es la kinesia. Ya saben ustedes, ya lo hablamos en tema anterior, que el cuerpo también habla, el cuerpo es discurso, la postura, los gestos, la mirada, la proxémica, ¿verdad? Que ya ustedes ya ese tema lo manejan, y entonces pues es importante que también lo tomemos en cuenta a la hora de desarrollar una temática frente a un público. Y aquí volvemos a reforzar esta parte de la grabación para analizar tu discurso. Grábate y te ayudará a aceptar y a saber en qué punto estás de tu transformación como orador, como comunicador, como persona que pues tiene la obligación de profesionalmente de comunicarse bien. Entonces, hay que tomar en cuenta nuestra voz, el ritmo, las pausas, el tono, el volumen, el cuerpo, la postura, los gestos y el desplazamiento, la mirada, el contacto visual con la audiencia, y el discurso, la claridad de ideas y la estructura, la modulación de nuestra voz para pronunciar muy bien lo que vamos a disertar, ¿verdad? Y esta quizás es una de las recomendaciones más efectivas, que es aprender a respirar. Aprender a respirar, porque siempre nos vamos a sentir nerviosos, ¿verdad? No hay manera de evitar que no estemos nerviosos al inicio. Y la respiración es el elemento que nos ayuda a dominar esos nervios, a dominar todo aquello que nos incomoda cuando estamos frente a un público o frente a una situación que nos puede poner en alerta en nuestro sistema nervioso. A respirar bien energiza, tranquiliza, calma todas esas emociones que se nos revuelven en nuestro cuerpo. Es importante marcar los tiempos del discurso. Voy con la intro, voy con el cuerpo del discurso y voy con el cierre, ¿verdad? Proyectar la voz es hablar con claridad, pronunciar bien las palabras. Potencia la creatividad. Es importante, ¿verdad? Jugar con los elementos que tenemos como para disertar. Y oxigena tu cerebro. Con respirar y tranquilizar, nuestro cerebro funcionará muy bien. Y entonces aquí también otros digamos tips para poder siempre llevar nuestra voz a un buen nivel. La vibración vocal, haz que resuenen tus palabras, envía tu voz más allá. No necesariamente quiero decir gritar, sino vibración vocal. Una muy buena dicción hace una muy buena proyección de la voz, y proyectar la voz no es gritar ni forzar la garganta, es dirigir el aire con control diafragmático. Nuestro diafragma, que ya lo hemos hablado, es la parte que está entre el esternón y el estómago. Ahí tenemos una parte del cuerpo que se llama diafragma, y al respirar ese diafragma se refuerza y nos hace mantener mucho más el aire para poder terminar las palabras y no quedarnos a medias, ¿verdad? Los cantantes lo usan mucho. Y por último, la modulación, hacer que las palabras surjan bien articuladas, abrir bien nuestra boca para que las palabras se entiendan.
se entiendan. Sepamos entonces que abrir bien es modular, articular bien nuestra voz, nuestra boca, para que pues podamos externar de mejor manera lo que estamos diciendo. Y bueno, tenemos entonces también la estrategia persuasiva 1, que es la narrativa como estrategia persuasiva. El storytelling es contar historias, ¿verdad? Dentro de lo que estamos diciendo, siempre es bueno pues tener como una historia guardada ahí, no que sea pues algo exagerado o fantasioso, simple y sencillamente estamos tratando de desarrollar una historia que podamos compartir y que tenga que ver con lo que estamos desarrollando. Aquí hay otra estrategia, dice, apela a los dos lados del cerebro del oyente, un discurso persuasivo completo, convence al oyente con datos racionales y al mismo tiempo alcanza su parte consciente. Tenemos el subconsciente, o sea, el hemisferio racional, el consciente, con datos, cifras, argumentos lógicos y la estructura clara que responde a la pregunta ¿por qué es cierto? ¿Verdad? Ahí apelamos al lado consciente y el lado subconsciente del hemisferio que lo podemos manejar con imágenes, historias, tono y ritmo de nuestra voz y que responde a la pregunta ¿por qué me importa? Eso es importante, manejar estos dos elementos, a apelar a nuestros dos lados del cerebro o a los dos lados del cerebro del oyente para ponerlo pues quizás mucho más alerta en función de que podamos convencer, ¿verdad? Podamos convencer. Y emocionar para ser recordado, sorprende para permanecer. La carga emocional, ya lo dije, es un elemento fundamental en cualquiera de los discursos o disertaciones que hagamos. Un discurso con carga emocional influye incluso al oyente menos influenciable de la sala y se vuelve memorable. También está el efecto sorpresa, lo que sorprende se recuerda porque se sale de lo normal y de lo establecido. No debes abusar, pero cuando se usa, funciona. Yo más me quedaría con la carga emocional. El discurso con carga emocional, pues convence, ¿no? Relaja y convence las ideas de quien no escucha. El control escénico, la introducción, gánate al público desde el primer momento. Hay 3 características ahí. Abre con una historia, con una pregunta o con un dato impactante, ¿verdad? Con una cita puede ser. Establece contacto visual antes de la primera palabra y cuida la postura y el silencio inicial. Todos estos 3 elementos son pues de elementos o de temáticas de que ya hemos platicado, ¿verdad? Y el control escénico también significa prepararse emocionalmente antes de empezar, seguro, relajado y poder disfrutar de lo que ya preparamos y que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Porque el tema nos lo disfrutamos si lo conocemos, si lo entendemos y si somos pues expertos, pues tal vez no expertos, pero sí lo manejamos muy bien. Entonces, estos 3 elementos nos preparan emocionalmente para poder desarrollarlo con toda normalidad, ser seguros, estar relajado y poder disfrutar del viaje a través de la disertación. Y por ahí está también un anclaje psicológico, el humor, el jet set y la prueba social. El humor pues no es tan digamos conveniente. Ahora la técnica del jet set, sí, de verdad, técnica de vendedores o hipnotistas encadenan 3 preguntas de respuesta obvia, ¿verdad? Encadenar 3 preguntas de respuesta obvia, sí, no, predispone a aceptar lo que sigue. Esa estrategia está muy bien. Y la prueba social, que es apoyarse en 2 o 3 personas que desde el inicio muestran
alguna apertura a las ideas que estamos dando, entonces a ellos podemos acudir como para apoyarnos, ¿verdad? Y por último, ahora sí creo yo, domina la situación, marco, naturalidad e improvisación. Recuperar el marco es cuando de repente por X motivo nos perdemos de la línea con la que hemos iniciado y entonces relajadamente podemos regresar a lo que estábamos conversando o disertando. Confía en que puedes hacerlo tranquilamente sin decir, uy, perdón, ya me perdí. No, tratar de hacerlo de lo más natural posible. Naturalidad sobre el guión, sigue el esquema preparado, pero deja que fluya y varíe con el proceso propio de la conversación o el discurso. Es importante, el guión es una guía nada más, pero hay que tomarlo muy en cuenta. Y la improvisación con seguridad. Cuando haya que improvisar, no hay que tener miedo. La improvisación siempre es buena, siempre y cuando la sepamos manejar, ¿verdad? Entonces, no hay que tenerle miedo a improvisar, porque después nos vamos a quedar ahí perdidos. Simple y sencillamente hay que tener seguridad para poder improvisar. Y por último, ejercicios para hablar en público. Respiración, vocalización, trabalenguas, visualizar, grabar lo que haces, improvisar, tratar de improvisar y leer y escribir. Esas siete ejercicios son muy, pero muy característicos para poder lograr un buen desempeño a la hora de desarrollar un tema, una conferencia, una reunión con compañeros de trabajo, una exposición frente a un público, etcétera, etcétera. Y en síntesis, hablar en público entonces es un acto semiótico completo. Voz, cuerpo, palabra y emoción operan como un único sistema de signos que el orador diseña, ensaya y domina para convencer, conmover y permanecer en la memoria de su audiencia. Recuerden eso, hablar en público es un acto semiótico completo, ya lo saben. Así es que esperen el siguiente capítulo, que es sobre la estructura del discurso. Muchísimas gracias y hasta la próxima.